Dios les bendiga a todos. Nuevamente bienvenidos a Hablando Bíblicamente. Hoy vamos a hablar del tema de la danza en la iglesia. Si es lícito, si es bíblico. Y vamos a hablar sobre un tema que han malinterpretado. Vamos a poner, por ejemplo, claro este tema. ¿De qué estaba hablando directamente? Hay muchas personas que usan este tema para, por ejemplo, se agarran de este tema y pueden justificar muchas cosas, muchos desórdenes que vemos sobre este tema. Vamos a hablar sobre que David danzó. Vamos a ver cuando su esposa criticó a David, ¿por qué lo criticó? Hay muchas personas que dicen, no, porque quizás tú me criticas, quizás tú dices esto, pero que yo estaba danzando en el espíritu. Vamos a ver si en verdad David estaba danzando en el espíritu y si en verdad la mujer de David lo criticó por danzar o por otra cosa. Vamos a verlo brevemente. Vamos a 2 Samuel capítulo 6, versículo 14. Dice aquí: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Entonces vemos aquí que había algo aquí, dice el 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Vemos que a simple vista en el texto se ve que la mujer de David, la esposa de David, lo menospreció porque lo vio danzando. Pero a simple vista se ve como que fue porque él estaba danzando delante de Dios. Lo primero aquí, que no dice que David estaba danzando en el espíritu. David estaba danzando de júbilo, con alegría, porque estaba trasladando el arca para un lugar donde él creía que Dios le podía bendecir más, porque estaba en una casa de otra persona y allá había bendecido su casa. Y David vio esto y dijo, bueno, vamos a sacarla, vamos a llevárnosla para mi lugar. Y vemos que él iba lanzando. Pero se ve a simple vista que esta mujer despreció a David. Quizá la gente cree que fue porque él estaba danzando, o quizá porque estaba danzando en el espíritu. Vamos al versículo 20 del mismo capítulo 6. Vamos a ver, dice: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Vemos el por qué Mical lo menospreció. No era porque le estaba danzando. En primer lugar, David estaba vestido de un efod de lino. O sea, un efod de lino. El lino es fino. Y vemos que esa vestidura es una vestidura sacerdotal, que era la que iba por encima de todas las otras vestiduras sacerdotales, pero él solamente llevaba un efod de lino. O sea, vemos aquí que estaba descubriendo su desnudez, o sea, sus brazos, su musculatura, su aspecto. Quizás se le veía su desnudez. Y esta mujer tuvo celo, porque dice que volvió luego David para bendecirle su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Aquí vemos que Mical, la esposa de David, le reprocha porque ella lo menospreció. No era porque le estaba danzando, sino de la forma que lo estaba haciendo. O sea, la vestidura que tenía. Una mujer celosa, muchas mujeres están alrededor, el pueblo completo, David un hombre aparente, y ella tuvo celo de David. Y vemos que David le contesta y le dice: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y dice el 22: y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. O sea, vemos que aquí pasó algo, y en la situación que pasa, vemos que él le dice que se hará más vil todavía. O sea, cuando vemos algo vil, algo de desnudez, y vemos que él dice: yo lo haría otra vez. Pero en ningún momento David estaba danzando en el espíritu. La Biblia no nos enseña esto, ni la Biblia tampoco nos enseña que David fue criticado por danzar, sino tenemos que leer el texto bien para entender que Mical lo criticó
o lo menospreció en su corazón porque él estaba como un cualquiera danzando. Tenemos que entender que la danza era lo cultural del pueblo de Israel. Todos danzaban. Eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 18, versículo 6, donde todos danzaban. Y en realidad no era por el espíritu, sino era que todos tenían por cultura lo que es el baile de la danza. Y era como hoy en día podemos ver que la cultura del dominicano es el merengue, por ejemplo. Pero allá la cultura es la danza. Dice: aconteció que cuando volvió a ellos, cuando David volvió a matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Vemos que todos estaban danzando. O sea, que el danceo no se trata del espíritu, como muchas veces lo queremos justificar, quizás la iglesia, pero David danzaba. Esto no es bíblico. Y quisiera que usen bien la palabra, porque cuando vamos a leer este contexto de la palabra, David no se criticó, incluso hay que tener, dice, pero tiene que tener cuidado, que Mical criticó a David, mira, y no dio hijo. En realidad, Mical no dio hijo quizás porque David no volvió a acostarse con ella, y porque como él la menospreció y no la tenía por digna, en realidad por ese menosprecio que lo hizo, puede ser también que Dios haya hecho también que no dé hijo. Hay dos opciones, no se puede descartar ninguna de las dos, pero lo importante es por qué Mical menospreció a David cuando estaba danzando. Aquí vemos en el versículo 20 que fue porque él estaba de una forma desnudo, y cuando usted puede investigar lo que significa un efod de lino, y podemos corroborar para que podamos entender estas cosas. Dios le bendiga a todos.